Gracias, pastor, gracias. Bueno, yo quiero que hagamos un ejercicio, nos colocamos de pie y usted se va a colocar de pie y usted se va a estirar, usted se va a acomodar, porque vamos a seguir llenando el vaso, ¿sí? Yo sé que muchos estamos despiertos desde las 5 de la mañana, algunos están de guardia, vamos a seguirnos estirando y ahora sí nos acomodamos, nos sentamos, nos refrescamos, tomamos esta pausita para seguirnos llenando de Dios, amén. Le damos un aplauso al Señor. Y continuamos con la clase de una vida con propósito. Yo sé que todos acá están en una aventura nueva con esta universidad, aprendiendo muchas cosas, ¿verdad? Pero lo mejor de todo esto es que cada día usted y yo las podamos poner en práctica. Y vamos a comenzar con el tópico número 13 en la siguiente lámina. El tópico número 13 es la adoración que agrada a Dios. Y citando el texto de Marcos capítulo 12, verso 30, dice: amarás al Señor tu Dios con todo, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El amor de Dios para nosotros es ilimitado. Dios no se limita cuando se trata de amor. Y Él nos da un mandato para amarlo, para adorarlo. Y es con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Porque Dios no está interesado en que nosotros le demos una parte, o que nosotros le demos algo, o que nosotros le demos una porción. Dios está interesado en que usted y yo le entreguemos todo. Él desea todo de nuestra vida. Y usted dirá, hasta lo malo. Dios desea todo de su vida. Dios conoce cómo eres, te conoce tal cual tú eres. Dios te conoce realmente como tú eres. Y Dios te ama como eres. Dios no necesita que tú cambies nada. El problema de nosotros es que creemos que tenemos que cambiar para que Dios nos ame. Pero resulta que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. Y nada que dejemos de hacer para que Dios nos ame menos. Dios nos ama porque somos su creación. Él te creó para amarte. Y como te creó para amarte, Él te creó con ese propósito de deleitarse en ti y de que a través de ti pueda fluir adoración que agrada a Dios. Fuimos creados para adorarle. Cuando hablamos de adoración, muchos nos vamos a la música. Pensamos que adoración tiene que ver con canto, música, tiene que ver con danzar, tiene que ver con cantar. Y cuando decimos yo soy un adorador, solamente pensamos que los adoradores son los que se montan aquí y pueden tener el don para cantar. Pero realmente la Biblia habla de que todos somos adoradores y que tales adoradores el Padre busca que le adoren. ¿Que le adoren cómo? ¿Que le adoren cómo? Con canciones, que le adoren con música, que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Y entonces, ¿por qué cuando nosotros hablamos de adoración siempre se nos va la mente a la música? Si a nosotros se nos hiciera una tarea hoy, dijera, adore a Dios sin cantar, ¿usted qué diría? ¿Cómo amamos, cómo adoramos a Dios sin cantar? ¿Sí? Pero sí se puede, claro que se puede. Pero cuando hablamos de adoración, no solo tiene que ver con canciones, no solo tiene que ver con cánticos espirituales, sino con una conducta de vida. La adoración tiene que ver con mi estilo de vida. Lo que hablaba el pastor en el libro de los Efesios, el pastor Alexis, decía mi estilo de vida. ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo vive el apóstol Pablo? Dijo, ya no vivo yo,
Ahora, ¿quién vive? Cristo en mí. Y a través de la vida de Cristo en mi vida, voy a reflejar un modelo de adoración. La siguiente lámina, Ricardo. Dios se complace cuando nuestra adoración es verdadera. Cuando podemos adorarle de verdad. La Biblia habla del espíritu, adoración en espíritu y en verdad. Y cuando nuestra adoración es veraz. Cuando nuestra adoración sale desde nuestro interior. Cuando no sale solamente de la boca. Recuerde que el Señor le decía a los fariseos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Cuando tú puedes adorarle a Dios sin palabras, es cuando tu adoración es verdadera. Porque muchas veces queremos adorarle a Dios diciendo, Señor, tú eres bueno, eres maravilloso, eres santo, eres glorioso. Eso lo decían los fariseos. Y él le dijo, Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, lo que hablan con la boca, no es lo mismo que está en el corazón, no es el mismo sentimiento. Cuando tú puedes adorarle a Dios, aun cuando no le digas una sola palabra, es cuando tu adoración es verdadera, es genuina. Dios se complace cuando tu adoración es verdadera. Dios se complace cuando nuestra adoración es auténtica. Cuando tu adoración es auténtica, cuando tú no tienes que imitar a nadie. Cuando tú tienes un diseño exclusivo para adorar. Un diseño que Dios te dio a ti. Un diseño que Dios nos dio a cada uno. David hablaba, la escritura, que David era un danzor extravagante. Tanto que su esposa se ofendió porque David adoraba de tal manera y lo hacía con tal extravagancia que su esposa se ofendió y le dijo, danzas como un cualquiera. Como un cualquiera tú danzas, le dijo la esposa de David. Porque lo vio adorando de una manera que ella nunca había visto. Hay gente que te va a tener que ver hacer cosas que nunca han hecho. Y te van a señalar y te van a juzgar. Pero lo importante es que tú lo hagas para Dios. Que lo hagas para Él. No importa lo que el hombre diga. David le dijo a Mical, ante tus ojos yo soy un cualquiera. Pero a los ojos de mi Señor, Él me ha escogido como rey antes que a tu padre. Y muchas veces nosotros desacreditamos lo que Dios tiene para nuestra vida porque pensamos menos de lo que Dios tiene para nosotros. Pero Dios quiere una adoración auténtica, que tú puedas ser auténtico en la adoración. Dios se complace cuando nuestra adoración es consciente, cuando lo hacemos desde nuestra mente, cuando pensamos, cuando nuestros pensamientos se llenan de Dios, cuando lo hacemos con conciencia. La Biblia habla de adorarle a Dios con toda tu mente. Y a veces nosotros le adoramos con la boca, pero en la mente tenemos el paquete de harina pan, las arepas en la casa. No hay, ahorita tengo que llegar a rallar el queso, me van a cerrar la bodega, se me va a pasar el bus. Lo adoramos con la boca, pero en la mente la tenemos desconectada. Cuando tu adoración es consciente, Dios se agrada. Dios se agrada. ¿Verdad que sí? Hemos pasado por esos momentos. Estamos aquí con las manos levantadas, pero con la mente desconectada de la adoración. Dios se complace cuando tú conectas tu mente con Dios. Cuando tú conectas tus pensamientos con Dios. Cuando toda tu mente está llena de Él. Él se agrada. Y Dios se complace cuando nuestra adoración es práctica. Cuando tu adoración no es una adoración dogmática, sino que es una adoración práctica. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo retenemos el 10% de lo que vemos, el 20% de lo que oímos, pero el 80% de lo que practicamos. Hay un dicho que dice, lo que bien se aprende, lo que bien se aprende. ¿Y por qué no se olvida? Porque usted lo practica. Hay gente que vino el jueves a la universidad y le preguntan hoy lo que escuchó el jueves, se lo olvidó. ¿Por qué se le olvida? Porque lo escuchó, pero no lo practicó. Lo oyó,
pero no lo practicó. Dios no está interesado en que tú te sepas toda la Biblia, ni todos los capítulos de Efesios, ni te sepas toda la vida con propósito, ni salgas de esta universidad eximido. Dios lo que quiere saber es que si lo que tú escuchaste, por lo menos en el 10% lo pusiste en práctica. Eso es lo que a Dios le interesa. Tenemos muchas cabezas llenas de textos, pero muchas manos vacías de práctica. Necesitamos adoración práctica. Necesitamos que la gente pueda practicar lo que recibe. Necesitamos que en esta universidad todos nos convirtamos en gente práctica, que podamos disfrutar del aprendizaje poniéndolo por obra. La Biblia dice que ya no seamos más oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Lo que yo aprendí hoy, por lo menos en algo, tiene que quedarse en mi vida porque lo voy a practicar. Tengo que practicarlo, debo practicarlo. Para que se me quede, debo practicar lo que estoy aprendiendo, lo que estoy escuchando. Los que son profesionales, no se hicieron profesionales en la universidad. La profesión vino a ustedes cuando comenzaron a hacer la práctica, ¿sí o no? En la universidad recibieron formación, pero después que estuvieron practicando la formación que ustedes recibieron, se convirtieron en profesionales. ¿Sí o no? ¿Ves muchas caras así como que no sabe de lo que le estoy hablando? Eso es así, porque aquí podemos escuchar mucha Biblia, podemos escuchar muchas canciones, podemos escuchar muchos textos, pero ¿cuándo vamos a materializar esos textos en nuestra vida? Cuando nosotros allá afuera comencemos a practicar lo que aquí adentro escuchamos. Porque lo que realmente está necesitando la gente de allá afuera es lo que usted y yo le servimos, no lo que le decimos. Por eso el libro con mayor trascendencia de la Escritura, ¿cómo se llamó? Hechos de los Apóstoles. Eran las acciones de los apóstoles lo que marcó una era, una generación entera, lo que los apóstoles hacían. No se llama lo que decían los apóstoles. Dicho de los apóstoles. Así no se llama el libro. ¿Cómo se llama? Porque era lo que hacían, no lo que decían. Porque la iglesia trasciende cuando hace, no cuando dice. Y Dios está buscando una adoración genuina que sea práctica y que haga descender el reino de Dios a esta tierra. La siguiente, Ricardo. El tópico número 14 se llama cuando Dios parece distante. Porque esto nos pasa a todos y es algo que a veces no hablamos. Es algo que a veces creemos que nos está pasando a nosotros, al Coyote y al Chavo del Ocho y a más nadie. Dios, para profundizar su amistad contigo, trae periodos de separación. ¿A cuántos les ha pasado que oran y no se les para ni un pelito? Nada. ¿A cuántos les ha pasado que se le quitaron hasta las ganas de orar? El pastor hablaba ahorita de eso. No nos dan ni ganas de orar. No nos dan ni ganas de venir a los devocionales. No nos dan ganas de venir al autocine, ni a la toma de canal. No queremos ir para ninguna parte. Sentimos que Dios no nos oye. Oramos y nada de lo que pedimos se cumple. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿O nada más me pasa a mí? Solamente me ha pasado a mí. Nos ha pasado a todos, ¿sí o no? Sentimos que Dios está distante. ¿Ustedes lo han sentido así? Pero para que la amistad con Dios se fortalezca, ese periodo de separación tiene que venir. Y aunque nosotros creemos que Dios está distante, Dios nunca se va. Él siempre está presente. Él siempre está en todo lugar. Él no nos ha abandonado ni se ha olvidado de nosotros. La verdad es que no hay nada de malo con nosotros. ¿Sabe? A veces pensamos a cuestionarnos y a decir, ¿será que hice algo mal que no le agradó a Dios y se alejó de mí? Y empezamos a revisarnos, ¿será que estoy en pecado? Y la conciencia nos comienza a acusar y el diablo nos juega un papel en contra
y comienza a trabajar en nuestra mente, y como ya fallé y le fallé a Dios, y como ya Dios no me oye, y como ya yo no siento nada, a veces el licenciado se para aquí y dice, y ya a mí se me paró el pelo, y usted ya de repente dice, y a mí no se me ha parado nada. ¿Será que estoy mal? Y usted estará pensando, ¿será que yo no estoy con Dios? Y Él sí. ¿A cuánto les ha pasado eso? Levánteme la mano, porque lo veo con la cara así de ¿sí o no? Si a mí se me paró el pelo, dice el licenciado, y todo el mundo, y la gente dice, y a mí no. Y a veces pensamos, no estamos con Dios. A veces pensamos, estoy mal. Y el enemigo dándonos en la cabeza, estás en pecado, estás fallando, no lo estás haciendo bien, no estás adorando como es. Y creemos que en nosotros hay algo malo. Y comenzamos a acusarnos nosotros mismos. Y eso comienza a traer una separación de Dios. Comienza a traer una separación no de Dios con nosotros, sino de nosotros con Dios. Y como ya oramos y lo que oramos no se cumple, entonces dejo de orar. Y como ya adoramos y como adoramos y no se me para ni un pelito, dejo de adorar. Y como ya leímos y como leímos y no entiendo nada de lo que leo, dejo de leer. Y comenzamos a tener una separación del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero ¿sabe algo? Esto no se trata de ver, oír, sentir. Esto se trata de fe. No es por vista, no es por lo que yo sienta, sino por lo que yo crea, por la convicción que tengo. Por la convicción que yo tengo. Aunque no lo sienta, yo lo busco. Aunque no lo vea, yo le adoro. Y aunque no entienda, yo obedezco su propósito. De eso se trata. A veces pensamos, tengo que entender para obedecer. No, obedezca aunque no entienda. Obedezca aunque no entienda. El plan de Dios siempre va a ser mejor que el nuestro. A veces decimos, no camino por ahí porque no conozco. Y la Biblia dice que Dios te llevará aún por senderos misteriosos. Aunque no conozca, camine, avance, que Dios está con usted. Dios no está distante, Dios está cerca siempre. Dios no se ha ido. Dios lo que quiere potencializar es la fe en ti. ¿Y qué fe? ¿Qué fe? Dice la Biblia, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creer a ciegas, es creer aún sin haber visto. El problema es que nosotros somos como Tomás. Tenemos que ver para creer. Tenemos que sentir para creer que sí. Pero Dios está necesitando una generación que crea aunque no lo vea. Que aunque no sienta nada, se pare a las 5 y ore. Que aunque lo que tenga es sueño, doblegue su cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque a la carne no le gusta orar. Si a las 5 es que la sábana se pone más buena, fría, sabrosa. Cuando suena esa alarma 20 para las 5 de la mañana, la almohada mía está sabrosa. La sábana también, rica, sabrosita. El cuarto, están los pingüinos corriendo por ahí. La carne no quiere orar. Pero para que usted pueda desarrollar su fe, usted tiene que doblegar su carne, negarse a usted mismo su placer y decir, carne aunque no quiera, voy a orar. Voy a cumplir con el propósito que Dios entregó para mí. Voy a adorar a mi Señor. La siguiente lámina, Ricardo. ¿Qué hacer cuando no sentimos a Dios? Cuando esto ocurre, que no sentimos a Dios, que no lo vemos por ninguna parte, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos algunas sugerencias que podemos hacer. Digámosle a Dios exactamente cómo nos estamos sintiendo. Vamos a la presencia de Dios y seamos sinceros con Dios. A veces nos estamos sintiendo así como nos estamos hablando ahorita. Y vamos a Dios y le decimos, Señor, te alabamos, te entregamos
todo lo que tenemos. Heme aquí, Señor, envíame a mí. No queremos ir para ninguna parte. Repetimos un montón de textos bíblicos en la oración cuando de verdad no queremos ir para ninguna parte. Le decimos, Señor, envíame. Si yo no tengo ganas de ir, ¿para qué le voy a pedir que me envíe? ¿Cómo me estoy sintiendo ahorita, Señor? Sin ganas de ir. Si me mandáis no voy porque no tengo ganas. Si usted va a la oración sintiéndose así, sea sincero con Dios. Dios lo conoce. ¿Usted cree que usted le está diciendo a Dios, Señor, yo quiero ir? Y Dios sabe, y el cabezón dice que quiere ir y yo sé que no quiere. Dios lo conoce, Dios sabe las intenciones de tu corazón, aún antes de que salgan de tu boca. Si usted no se siente en condiciones, dígaselo a Dios, exprésele. Señor, no me siento en condiciones, no estoy bien. Padre, no me siento como antes me sentía. Antes quería orar, antes quería ayunar, antes quería cantar a toda hora. Ahorita no quiero. Si usted está en esta situación, dígaselo a Dios con confianza. Sea transparente con Dios. Ese es el momento en que nosotros no vamos a tener máscaras, en el que nos despojamos de toda máscara y le decimos, Señor, aquí estamos tal cual somos. Tú nos conoces. Antes de que yo abra la boca, tú sabes cómo me siento. Tú lo sabes, Señor. Otra sugerencia cuando nos sentimos así, centrémonos en Él y en su naturaleza inmutable. Porque Dios no cambia. Él no varía. Él es el mismo. Usted y yo sí cambiamos. Usted y yo sí, depende cómo nos despertemos. Si hay café o no hay café, nos cambia el estado de ánimo. ¿Sí o no? Si ya pagaron el bono o no pagaron el bono, se nos cambia el estado de ánimo. A Dios no le cambia el estado de ánimo. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Dios no cambia, Él me ama. Y aunque yo me sienta mal, me sigue amando. Porque Él no cambia. Si Dios dijo que tenía propósito conmigo, mañana no va a amanecer diciendo que no tiene propósito conmigo. Él tiene un propósito conmigo hoy, mañana y siempre. Porque Él no cambia. Cuando usted se sienta mal, usted entienda que la naturaleza de Dios no cambia. Cambiamos nosotros, Dios no. Confiemos. En momentos como eso es donde la confianza tiene que estar centrada en Dios y en sus promesas. Si Él me lo prometió, aunque el panorama se vea gris, pronto sé que va a haber bonanza en mi vida porque Él lo prometió. Confía en Él. Y para finalizar, la última sugerencia, que no se te olvide lo que Dios ha hecho por ti. Que no se te olvide nunca lo que Dios ya hizo. El problema es que nos olvidamos de lo que hizo, pensando en lo que va a hacer. Pero la pregunta de hoy sería, si Dios no hiciera nada más por ti que lo que ha hecho hasta hoy, ¿le seguirías amando? Entonces solo piensa en lo que Él hizo. Fue suficiente para amarle, para adorarle, para bendecirle, para exaltarle. Es suficiente. Lo que Él ya hizo es suficiente. No necesitamos que Dios haga más. Haber muerto en la cruz del Calvario, regalarnos salvación, redención y vida eterna fue suficiente. Señor, si tú no quieres hacer más nada, con eso basta para que yo te ame. Con eso basta. Que no se te olvide. David dijo, alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque somos fácil para olvidar los beneficios que Dios ha traído a nuestra vida. Se nos olvida qué tantas cosas ha hecho el Señor por nosotros. Nos olvidamos de todo. Pero Hebreos 13 te recuerda y te dice, porque Dios te ha dicho, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Él siempre estará contigo.
Tópico número 15. Somos formados para ser parte de la familia de Dios. Usted y yo fuimos creados para ser parte de la familia de Dios. Juan capítulo 3, verso 1 dice: mire cuánto nos ama nuestro Padre Celestial, que nos permite ser llamados. ¿Cómo nos llama? Y eso es lo que realmente somos. Somos sus hijos. Él nos creó. Y luego de habernos creado, nos compró, pagó un precio. Cualquier precio, le pregunto, cualquier precio, precio incalculable, impagable, precio de sangre derramado en la cruz por amor a nosotros. No solo le bastó crearnos, sino que aparte de ser su creación, nos compró. ¿Usted se imagina eso? Usted inventó este teléfono, usted fue el que lo creó. Y aparte de que lo creó, le toca comprarlo. ¿Es justo? Pero lo hizo. Nos creó y nos compró. Y aparte de que nos compró, nos dio el privilegio de ser llamados hijos. Nos creó porque Dios, en su intencionalidad, Él quiere que tú le veas como un padre. Él quiere formar una familia. Y para Dios es importante que tú pienses en familia. El pastor decía, los llaneros solitarios no van a ninguna parte. Porque la unción corporal provoca grandes cosas. Hay gente que siempre quiere hacer todo solo. Hay gente que siempre quiere decir, no, Dios conmigo y yo con Él. No necesito a más nadie. ¿Sabe qué? Nos necesitamos los unos a los otros. Todos somos necesarios dentro del cuerpo de Cristo. Todos somos necesarios dentro del cuerpo de Cristo. Y a veces pensamos, no, que yo sé mucho. Yo no necesito aprender de nadie. Yo no necesito que nadie me venga a decir nada. Yo no necesito consejo. Yo he aprendido demasiadas cosas en la vida. Estas canas no me han salido gratis. Y pensamos que no necesitamos a otro. Pero Dios nos creó y nos formó para que usted y yo pudiéramos vivir en comunidad. Dios nos creó para que usted y yo aprendamos a vivir en comunidad. Pero hay gente que es dura y le cuesta vivir en comunidad. Gente conflictiva. No vaya a mirar ya usted sabe, no lo vaya a mirar, que eso no están aquí, los conflictivos no están aquí. Eso viene mañana. Se lo dejamos al pastor Luis. Pero sí, ¿verdad que sí? Hay gente que es dura. Pero Dios nos creó para que usted y yo podamos vivir en comunidad. Dios quiere una familia y lo creó usted para que fuera parte de ella. Este es el segundo propósito de vida. Él nos planeó de esta forma antes que nosotros naciéramos. Usted es parte de la familia de Dios por su primer nacimiento. Pero nos volvimos miembros de la familia cuando nacimos de nuevo. Porque nosotros tenemos dos nacimientos. Uno cuando nos concibe nuestra madre. Y el segundo cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. El Señor le dijo a Nicodemo, para que tú puedas entrar en el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, ¿cómo es que yo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre? ¿Cómo es que yo siendo viejo voy a volver a nacer? Y le dijo, no, es que no tienes que nacer de vientre nuevamente. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Tienes que nacer de nuevo. Tiene que haber un arrepentimiento en tu vida. Tiene que haber un cambio y una transformación. El pastor Alexis decía, no podemos leer Biblia, orar a Dios, servir a Cristo y seguir siendo los mismos. No concuerda. No concuerda. Haber recibido a Cristo en mi vida tiene que haber traído un cambio. Haber recibido a Cristo como Señor y Salvador tiene que haber traído un cambio notable a mi vida. Porque recibir a Cristo trae beneficios. Y los vamos a ver en la siguiente lámina. Recibir a Cristo trae beneficios. Cuando usted recibe a Cristo,
usted está recibiendo beneficios por haber recibido a Cristo y ser parte de su familia. La Biblia dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Él dijo: ustedes no me van a recibir. Bueno, a los que me reciben, yo les doy beneficio. Y en esos beneficios, por ser familia de Dios, tenemos la herencia eterna. Cristo nos dio herencia eterna. Nos sentó, dice la Biblia, en lugares celestiales juntamente con Cristo. Nos dio regalos, dones, frutos del Espíritu. Nos regaló su Espíritu Santo. Nos los dio como regalo. Dice la Biblia: si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo? Nos regaló de su Espíritu. Y nos dio autoridad y poder. Y dijo: y cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Nos dio autoridad y poder. Eso es un beneficio. Nos dio un mandato: bautícese cada uno en nombre del Padre para ser parte de la familia de Dios. Nos dio un beneficio o muchos beneficios por ser parte de la familia de Dios. Y nos dio el mayor de los privilegios: nos regaló la vida. Sin Él, usted y yo no tendríamos vida. Porque vida sin Cristo no es vida, es muerte. La Biblia dice que antes de Cristo fuimos trasladados de muerte a vida. Y usted dice: pero si yo estaba vivo. Creíamos tener vida. Pero la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y he aquí, todas son hechas nuevas. Una nueva vida en Cristo es el mayor beneficio que usted y yo podamos tener en esta temporada. Y ahora sí, la tarea. Talea. Pura talea. Taller grupal. Grupos de 5. Amoróchense todos. Investigar los siguientes tópicos. Usted lo tiene. Ahí están en la guía del 16 al 20. Van a desarrollar un resumen explicativo de cada uno y van a debatir en grupo cómo han marcado en sus vidas cada tópico y el desarrollo del propósito en sus vidas. Estamos viendo una vida con propósito. Sí, les pregunto: ¿ha funcionado o no ha funcionado? ¿Los ha ayudado a conseguir el propósito o no? Eso lo van a debatir en el grupo. ¿Cómo nos ha ayudado estas clases a cada uno de nosotros en el propósito de nuestras vidas? Lo van a enviar de manera digital en PDF. Las mismas características de la tarea de Efesios, mínimo 2 páginas, nombre y cédula de los integrantes, al correo Universidad de Dios 2@gmail.com. Allí está la tarea. No está difícil, está sencilla.